Buenas tardes. Pues yo en primer lugar quiero agradecer al doctor Viesca la invitación para esta actividad que coordina y a la academia por la oportunidad de estar una vez más en un evento de una academia tan prestigiada. Creo que es muy importante hablar de la parte jurídica en relación con la pandemia, con la bioética, porque yo entiendo como abogado que no podemos entender la bioética sin el derecho, y hoy día creo que tampoco podríamos entender el derecho, por lo menos el derecho moderno, sin la bioética. El derecho en los hechos es como el compendio de los valores éticos y morales que la sociedad ha ido acumulando a lo largo de los años. Están sus normas, están aquellos cuestiones y bienes y valores que se han considerado importantes para la humanidad y se han ido quedando en ese reservorio que es el derecho y el derecho que tenemos vigente en cada momento. Entonces, por eso creo que es muy importante que la bioética integre plenamente al derecho, siendo la bioética una disciplina de disciplinas, un espacio, yo incluso lo entiendo más como una disciplina, como un espacio de trabajo interdisciplinario donde tenemos que confluir muchas disciplinas a trabajar conjuntamente para poder atender y resolver problemas que son complejos, como decía el doctor Garza, y que difícilmente desde una sola disciplina pueden abordarse y entenderse. Creo que una de las disciplinas que necesariamente siempre tiene que estar ahí es el derecho, porque aporta ese bagaje de reflexión histórica, ética, moral de la humanidad, y además con un aporte importante que es el derecho positivo, refleja la moral vigente o aquella parte dura de la moral vigente en cada una de las sociedades en un momento histórico determinado. De hecho, por eso alguien dice que el derecho es el lado mordiente de la moral o la ética con dientes. O sea, es esa manera que tiene la ética, la moral, y en este caso la bioética, de utilizar al derecho, de utilizar las normas, de utilizar el sistema jurídico como la vía para institucionalizar en la sociedad aquellos valores y aquellos consensos a los que se llega en la reflexión filosófica, ética, bioética, etc. Yo entiendo que hay dos grandes maneras de abordar un tema como el de la pandemia desde el derecho. Uno es el de la normatividad vigente o aquellas normas que nos permiten abordar o que tienen que actualizarse para abordar el tema de la pandemia, y otro, el enfoque con el que empezó tocando el doctor Fernando Canavalle, que es el tema de los derechos humanos. Ambos son estrechamente relacionados con la bioética, decíamos, por esa importancia del contenido ético-moral del derecho, que hace que obedecer el derecho sea una obligación moral. Existe el deber moral de obedecer las normas jurídicas. Evidentemente podemos criticarlas, podemos señalar deficiencias y buscar su corrección, pero hay esa exigencia moral de cumplirlas. Y por otro lado, los derechos humanos pues tienen que ver evidentemente con la bioética, porque son el núcleo ético del derecho y en ese sentido paradigma moral de las sociedades contemporáneas. Desde esa fundación de Naciones Unidas en 1945 y después la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, los derechos humanos se convirtieron en el paradigma ético, en la regla moral de la actuación de los estados a nivel mundial. Incluso como criterio para poder pertenecer a la comunidad internacional se requiere un mínimo estándar de cumplimiento y de respeto a los derechos humanos en los países, y si no, los países que no lo hagan quedan fuera y son excluidos de la comunidad internacional. Pero vayamos parte por parte. Respecto de la normatividad, creo que hay aspectos muy importantes aquí que debieran actualizarse o que debieran haberse actualizado. Desde la perspectiva de las normas que se tendrían que haber o que se tienen que aplicar para enfrentar la pandemia, entra primero la Constitución, donde encontramos primero la creación
y el establecimiento y la regulación del Consejo de Salubridad General. Evidentemente, y aquí habría que, viéndolo en derecho comparado con otros países, la verdad es que la existencia de un Consejo de Salubridad General previsto a nivel constitucional es una ventaja sobre la mayoría de los países del mundo. La mayoría de los países del mundo no cuentan con una herramienta de esa dimensión a nivel constitucional que pueda enfrentar y adoptar medidas para enfrentar este tipo de soluciones. Incluso la mayoría de los países, en muchos casos, lo que han tenido que hacer es recurrir a la declaración de estados de emergencia con la suspensión de derechos, la suspensión de garantías, porque no contaban con una herramienta como esta. Nosotros sí teníamos esa gran ventaja de contar con ese instrumento que está desde la Constitución de 1917, que, bueno, ha cumplido ya más de 100 años, y que debiera de haber sido quien se hiciera cargo de la pandemia. Lamentablemente esto no fue así. El 30 de marzo del año pasado se declaró la emergencia sanitaria, pero como bien dijo el doctor Carvalho, poco ha hecho después de eso. Y algunas cosas incluso criticables, como la guía que se sacó sobre la atención de las personas en los casos de carencia de insumos, especialmente respiradores, etcétera, que bioéticamente pues es muy criticable, y creo que incluso la manera en que se tramitó fue muy criticable. Pero más grave me parece el que no opere el Consejo. O sea, teniendo una herramienta jurídicamente establecida que tiene los elementos, las competencias y las facultades para ser eficiente, para hacer un eficiente tratamiento y enfrentamiento a una pandemia, resulta que no ha aparecido. Incluso si uno entra a la página del Consejo de Salubridad General, parece que no estamos en pandemia. Se tocan temas tan irrelevantes en el momento, no porque no sean relevantes, son muy importantes, pero en este momento yo los consideraría irrelevantes cuando estamos en una pandemia donde todos los días mueren 200, 300, 400 o 500 personas. Y hemos perdido la dimensión de esa realidad. Pensemos que es el equivalente a que cada día se cayeran 2 o 3 aviones. Si un avión se cae, es nota a nivel mundial. En todo el mundo, en todas las primeras planas del mundo, aparece que se cae un avión en algún lado. Resulta que aquí, en nuestro país, se están cayendo todos los días 2 o 3 por el número de muertos, y no pasa nada. Y no le damos la mayor importancia. Y las instancias que debieran estar resolviendo los problemas vinculados con esto no aparecen, como es el Consejo de Salubridad General. Luego están a nivel constitucional, evidentemente, los derechos humanos, que vamos a ver ahorita más adelante, y luego toda la legislación general de salud, sus reglamentos, etcétera, que aquí habrá que ver en qué sentido operaron, qué normas no se utilizaron adecuadamente, porque también sabemos que en México tenemos unas profundas deficiencias en el respeto a las normas jurídicas, profundas deficiencias en lo que conocemos como el Estado de Derecho. Ahora, me gustaría pasar a la temática de derechos humanos. Aquí podemos afirmar que la pandemia significó o significa y está significando todos los días una verdadera tragedia para los derechos humanos. En primer lugar, porque evidenció la vulnerabilidad de los derechos humanos frente, por ejemplo, a los intereses políticos, donde decisiones que se debían de haber tomado con finalidades técnicas, no solo en México, en todo el mundo, se han tomado con finalidad política o basados en criterios políticos y no en criterios técnicos, e incluso en criterios de beneficio para las personas. Y aquí adelanto, hay un tema que deberíamos de tomar en cuenta, y para ir a la normalidad, una de las cosas que van a ser necesarias es pasar a cuentas a las personas y pasar a cuentas a las instituciones y revisar qué se hizo bien, qué se hizo mal, y si alguien incurrió en responsabilidades, y fincárselas, porque una parte importante para volver a la normalidad, por lo menos en lo que se refiere a derechos humanos, es la reparación de los daños. Y la reparación de los daños implica necesariamente la sanción a quienes, en su caso, pudieron haber incurrido en conductas que implicaran
o que impliquen una responsabilidad. Y las responsabilidades se pueden incurrir por acciones o por omisiones. Lo dejo sentado nada más de entrada. Pero entonces decía, los derechos humanos son vulnerables ante esas decisiones políticas, ante los intereses políticos. Estamos ahora en medio de unas campañas políticas donde realmente la temática de la pandemia está quedando absolutamente a un lado, cuando tenemos un problema gravísimo. Ayer murieron a lo mejor 400, 500 personas. Y las semanas siguientes van a seguir muriendo 2.000, 3.000 personas cada semana. Y probablemente tengamos un pico de pandemia producto de las vacaciones de Semana Santa en 1 o 2 semanas. Entonces, es importante estas cuestiones. En decisiones políticas encontramos, ya que se hablaba, por ejemplo, aquí del maltrato al personal sanitario y a la vergüenza que significa que el personal médico seamos a nivel mundial el país con más pérdidas humanas en personal médico y sanitario. Pues resulta que hay una decisión política de no vacunar, por ejemplo, al personal médico mientras no sea el que está atendiendo en hospitales públicos. Los que están atendiendo en hospitales privados o en medicina privada no son considerados para esta situación. Evidentemente es una decisión política que debe de implicar responsabilidades. Después, los derechos humanos son también evidentemente vulnerables ante intereses económicos y comerciales. Muchas de las deficiencias que encontramos en la pandemia o en el inicio de la atención de la pandemia, que han redundado en violaciones gravísimas a derechos humanos, son decisiones económicas. El famoso programa de austeridad o la política de austeridad, donde se recortaron recursos, donde se tomaron decisiones económicas, administrativas para buscar que hubiera menos costo en la adquisición de medicamentos. Y eso nos hizo enfrentar una pandemia con muy malas condiciones. Se había incluso reducido personal en los servicios de atención médica durante los 2 años anteriores. Eso hizo que fuera mucho más difícil enfrentar la pandemia. Ya no digamos lo que se ha señalado. Los derechos humanos, la vulnerabilidad que tienen frente a los intereses comerciales de las grandes industrias, de los grandes laboratorios farmacéuticos. Difícilmente los derechos humanos son un freno a esa ¿no? Difícilmente, decía, los derechos humanos pueden ser un freno a la ambición comercial, a la ambición industrial. Después, algo que es fundamental para los derechos humanos y que también se ha anulado es la empatía al sufrimiento ajeno. Se ha normalizado la muerte, se ha normalizado la desigualdad, se ha normalizado la pobreza. Y en ese contexto es punto menos que imposible que los derechos humanos se conviertan en una realidad. La vida ha perdido ese sentido de valor fundamental para la sociedad y para todas las disciplinas y para toda la actividad humana. Entonces, ahí tenemos que plantearnos cómo la reconstrucción y la vuelta a la normalidad tiene que ser de otro modo. Y alguien por ahí siempre ha dicho que si vamos a tener un futuro, si la humanidad tiene un futuro, ese tiene que ser ético. Yo diría también, si la humanidad puede tener un futuro, este tendrá que ser un futuro de derechos humanos, como paradigma ético de las sociedades contemporáneas y como el gran instrumento de defensa de la dignidad con el que contamos desde los inicios de la modernidad hasta nuestros días. Y con esto concluyo para no abusar del tiempo. Muchas gracias.